El valor de la nada es un concepto que resulta difícil de comprender, ya que solemos asociarlo con algo negativo, carente de valor o de interés. Pero el taoísmo nos ofrece una perspectiva distinta que nos invita a reconsiderar nuestra percepción del vacío, animándonos a centrarnos en él para poder apreciar la plenitud que puede ofrecer. Bueno, como ya saben, estamos acá vamos a generar una pieza partiendo de un concepto, y la técnica que vamos a utilizar es técnica de placa, plancha, como si fuese un patchwork, ¿sí? Vamos a hacer superposición de placas, y la idea es generar una pieza, que puede ser utilitaria o puede ser algo escultórico, pero tenemos que generar un volumen donde se vea el concepto de vacío, que ahora vamos a ver un video donde vamos a hablar un poco, nos va a explicar un poco de qué se trata esto del vacío o para qué lado lo tenemos que llevar. Pero bueno, la idea es generar un volumen desde las placas introduciendo el concepto de vacío, ¿sí? Bueno, vamos a ver un video primero como para meternos un poco en el tema, y después les digo cómo vamos a seguir. Vamos a hacer unos bocetos en papel donde vamos a simplemente hacer una silueta de la pieza que queremos hacer, ¿sí? Yo les voy a mostrar referencias y ahí cada una va a elegir más o menos qué pieza quiere hacer, y en base a eso va a bocetar su propia pieza, y después empezamos a ir directo con la plancha. El vacío, el descanso, el tiempo para desconectar y reflexionar es fundamental para nuestro bienestar, pero con demasiada frecuencia postergamos estas pausas. Lo que son las piezas de cerámica es tan importante, o casi más importante, aquel vacío o aquel espacio contenedor, como las paredes que hacen que exista ese vacío. Sin uno no existe el otro, y para que sea una pieza utilitaria, y una de las cosas que dice ahí en uno de los capturos no me va a salir nunca el nombre, pero de Thais, es esto, es que para justamente que esa casa sea funcional tiene que estar vacía. O sea, si no existe ese vacío, no la podemos utilizar para su fin. Entonces, bueno, dicho esto, ahora les voy a mostrar imágenes referenciales sobre la cuestión práctica específicamente que vamos a hacer ahora, para generar este volumen que va a ser contenedor de vacío, generado a través de placas, ¿sí? Yo les voy a mostrar ideas, igual ustedes si quieren pueden tomarse de una y hacer exactamente la que quieren, y la que quieran la pueden modificar. Yo les dejé ahora lápiz y hoja para que hagamos un boceto. No es necesario que sepan dibujar, pero simplemente como hacer una silueta de lo que es la figura a la que quieran llegar, ¿sí? Y después empezamos con lo que es la técnica de placa, que les voy a hacer una mini explicación de cómo generar una placa para después poder hacer este trabajo. Bueno, yo acá traje referencias. Donde podemos ver que con superposición de diferentes tipos de piezas, de placas, podemos ir generando diferentes volúmenes. Tiene que ser la superposición. Puede haber superposición o no. En este caso, por ejemplo, es una placa que simplemente se fue modificada en su forma y dejó de ser placa para hacer un volumen. Estas, que también son superposiciones, y lo que tiene de bueno es que es un espacio contenedor, que eso también parte del concepto que estábamos hablando. La gente solo parece entender las ventajas de la presencia sin darse cuenta de las ventajas de la ausencia. En realidad, nada puede tener más utilidad que ser. Una taza es porque la taza está vacía en el centro, por lo que puede llenarse y por lo tanto es útil. Y lo que es útil en una ventana es su propia nada. Y es por su espacio vacío por lo que una habitación es útil. Así que, como ves, somos capaces de obtener la conveniencia de ser a través del funcionamiento de la nada. El vacío no es simplemente la falta de algo, sino que puede ser la base sobre la cual se construye la utilidad y la funcionalidad. ¿Cómo vamos a hacer primero les voy a enseñar a calcular cuánto necesito de barro para hacer, en este caso, este molde de placa, ¿sí? Para no hacer una plancha que me quede chica o una plancha demasiado grande y desperdiciar barro, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, en este caso, como ya mi molde es plano, vamos a ir directamente a calcular cuántas veces me entra esta superficie en la superficie del plano que yo voy a trabajar, ¿sí? Entonces, simplemente apoyándolo, voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6 aproximadamente. Siempre voy a hacer un poquito más para tener un margen de error, ¿sí? Para tener un poco que me sobre para los costados. Entonces voy a calcular 7, ¿sí? 7 veces me entra esta superficie en este molde.
7 veces ¿qué? 7 veces el espesor de la placa que yo vaya a hacer, ¿sí? Acá tenemos las varillitas, tenemos diferentes tipos de varillas porque depende de qué pieza yo hago, el espesor de la placa que yo voy a generar. En este caso, por lo general, vamos a usar casi todas el número 2, porque es el espesor tradicional de una pieza, ¿sí? Ahora, por ejemplo, Andre, que va a hacer muchas, o Nati, que va a hacer muchas superposiciones, por ahí puede usar, en vez del 2, que le va a quedar muy grueso, usar el 1, ¿sí? Porque va a estar superponiendo, entonces va a generar el doble de espesor. Las que hagan una pieza de una plancha, una sola plancha sin superposición, la hacemos con el número 2, que va a ser este caso, el de Sabri. Entonces voy a poner la cantidad de veces que yo conté, que en este caso sería 7, voy a ponerlos en la tella 7 veces ese espesor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? 7 veces. Entonces ahí dejamos un poco de marca de error y hacemos un corte tratando de que quede bien horizontal para no irnos ni para arriba ni para abajo y sacarle más o de menos a la pasta. Una vez que tenemos el pedazo de barro que yo voy a usar, para poder llevar este barro a esta plancha, siempre tengo que ir viendo que la proporción de mi pella sea parecida a la proporción de mi molde. Porque si yo empiezo a estirar así, de repente tengo un círculo y yo necesitaba algo más bien alargado. Entonces voy a partir de una pella que tenga esa misma proporción, ¿sí? Que sea fina y alargada. Entonces voy a tratar de llevarme a una pella fina y alargada. Y lo siguiente que voy a hacer, voy a ponerme las dos maderitas, una al lado de la otra, que es lo que me va a dar el espesor, porque el rodillo siempre tiene que rodar por arriba de estas maderitas para que me tenga ese espesor y no pasarme de más. Entonces, lo primero que voy a hacer es, para no empezar a estirar con algo tan grande, que se me empieza a hacer como una ola y se me empieza a hacer como una grieta al lado de abajo, voy a compactar un poco, ya tomando un atajo para empezar a aplanarlo, ¿sí? Lo voy a dar vuelta y lo voy a ir compactando. En este caso se me empezó a hacer ancho de nuevo, entonces lo voy a volver a afinar, ¿sí? Yo necesito que me quede más largo. Esta operación la voy a ir repitiendo, ¿sí? Voy a ir compactando el barro y voy a ir, ven que se empieza a hacer como ovalada en el medio, yo necesito que sea más bien finita en el medio, entonces voy a ir de nuevo llevándola a la forma que yo necesito para que no me quede mucho desperdicio en el medio y vuelvo a compactar. Una vez que estoy llegando ya, esto lo aplané lo suficiente que está llegando al espesor de la maderita, entonces ahí sí empiezo con el rodillo a aplastar, ¿sí? Siempre mirando el molde. Bueno, ahora vamos a la obra. La existencia depende de la ausencia tanto como de la presencia. La utilidad de lo que existe depende de lo que no existe, lo que resalta la importancia de reconocer y valorar el vacío en nuestras vidas. Hay otros textos dentro del Tao Te Ching que a través de paradojas también nos hacen reflexionar. Si quieres ser todo, acepta ser parte. Si quieres ser recto, acepta estar torcido. Si quieres ser pleno, acepta estar vacío. Comprender el equilibrio entre la presencia y la ausencia es fundamental. Es la costura, ¿sí? Entonces, todos los lugares donde yo vaya a pegar, voy a hacer primero estas rayitas, que es donde se va a meter el material, que es la barbotina, que se va a meter en estas rayitas, de este lado lo mismo, se va a meter en estas rayitas. Tienen que ser rayitas medio profundas, no tiene que ser muy superficial, porque si no, no tiene dónde meterse la barbotina para poder hacer la unión. Entonces tengo que hacerlas profundas y con puntitas. Y ahí le vamos a poner la barbotina. Todas en la misma dirección. Sí, en la misma dirección en las dos. Y le vamos a poner la barbotina, si queremos podemos usar una herramienta, si no con el dedo, que tenga bastante cuerpo para que se pueda meter en las de arriba y en las de abajo, ¿sí? Entonces después hacemos presión. Llenamos las rayitas de este lado solo con uno de los dos lugares. No, ahí no, ya está. Ahí se termina uniendo, claro, se termina uniendo. Y ahí hacemos presión. ¿Sí? Sí. Y lo mismo del lado de acá. Solemos aferrarnos a distracciones externas para evitar encontrarnos con nosotros mismos, pero este escape constante solo hace que continúe nuestro miedo y nuestra incomodidad ante el vacío. Para comprender mejor el gran significado que hay detrás del vacío para el taoísmo, vamos a leer el capítulo 11 del Tao Te Ching. La gente solo parece entender las ventajas de la presencia sin darse cuenta de las ventajas de la ausencia. En realidad, nada puede tener más utilidad que ser. 30 radios se unen en el centro de una rueda, pero es el vacío del eje lo que da utilidad a la rueda. Una taza es porque la taza está vacía en el centro, por lo que puede llenarse y por lo tanto es útil. Y lo que es útil en una... Tenemos la necesidad de llenar cada espacio de nuestra vida para evitar enfrentarnos al vacío.
Estanterías llenas de libros, armarios y cajones a rebosar, actividades, planes, ejercicio, TikTok, Instagram, productividad, consumo, fiestas, reuniones, trabajo, fama, reconocimiento. Pero paradójicamente, cuanto más intentamos llenar esos espacios, más vacíos nos sentimos por dentro. El vacío se centra en la satisfacción del momento presente y en las cosas simples de la vida. El vacío limpia la mente y carga las baterías del alma.